tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, séptima temporada en el aire, y aunque no se pueda creer, vamos a hablar de un tema hoy porque se ha celebrado el Día Mundial, una enfermedad realmente muy importante, causa de mortalidad muy importante, causa de discapacidad muy importante, y sin embargo digo séptima temporada y jamás tocamos el tema. Sí, la verdad que sí, es una cosa, y bueno, a raíz de que este 16 de noviembre es el Día Internacional del EPOC, que ahora vamos a ver de qué se trata. El programa de hoy vamos a hablar justamente de esta enfermedad que tiene una altísima prevalencia, una altísima mortalidad y que todos debemos conocer. Así que tras una breve pausa empezamos a hablar de EPOC. Sabrán ustedes, o ustedes tendrán referencia del EPOC, los que no tengan la enfermedad, del público en general, porque, bueno, se llevó la vida de un cantante muy famoso que fue Sandro. Ven otro cantante muy famoso hoy, Cacho Castaña, que comparte problemas. Hay un tercer cantante que no es argentino, que es el Puma Rodríguez, que anda con problemas similares. Esto no quiere decir que cantar sea peligroso, porque no es cantar puntualmente lo que los ha llevado a esta situación. Habrán escuchado una campaña muy intensa de la Sociedad Argentina de Neumonología invitando a todo el mundo a hacerse un estudio que se llama espirometrías y hablando justamente de prevenir esta enfermedad que se llama EPOC. El EPOC tiene un montón de síntomas que se comparten con otras enfermedades y por ahí en realidad uno tendría que plantearse primero, bueno, ¿cómo funciona un pulmón? ¿Cómo entra el aire en mi cuerpo? Y a partir de cómo entra ese aire en mi cuerpo, qué es lo que se deteriora o qué es lo que se enferma. Ustedes se imaginan, este aire entra a nuestro cuerpo a través de nariz y boca, va por un tubo que se llama tráquea tras los pulmones, y allí hay toda una serie de una cañería que forman primero los bronquios. Esos bronquios se van dividiendo en bronquios cada vez más finitos, que llamamos bronquíolos, y esos bronquíolos terminan en una bolsita que se llama alvéolo. Esa bolsita que se llama alvéolo tiene pegados a su pared unos vasos sanguíneos muy finitos que son los capilares. Entonces el aire llega a través de la tubería hasta esa bolsita que se llama alvéolo, esa bolsita se infla en el momento en que llega el aire, pasa el aire a ese vaso sanguíneo que es el capilar y así es como entra el oxígeno a nuestro cuerpo. También así es como salen los gases que ya hemos usado, el dióxido de carbono, se usa un mecanismo similar. Distinto tipo de vaso, distinto movimiento del alvéolo, pero entran y salen por la misma ruta. Esa es la manera en la que respiramos habitualmente. Esa es la manera en la que entra ese oxígeno a nuestro cuerpo y es la manera como sale el dióxido de carbono. La manera normal del funcionamiento del pulmón. Ahora pulmón bien, sin enfermedad, ¿no? Ahora bien, cuando uno tiene esta enfermedad, que globalmente vamos a llamar EPOC, porque en realidad para llegar al EPOC hay distintas enfermedades, uno me van a hablar de bronquitis crónica, otros de enfisema, asmáticos de difícil manejo, gente con problemas genéticos, fumadores pasivos, es decir, bronquitis alérgica, bronquitis espasmódica, que son con espasmo o asma, como dijo Fernando. O sea, todo ese conjunto de enfermedades crónicas se pueden nuclear o tipificar como EPOC. Y EPOC, la palabra, la sigla quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hablamos recién de que tenemos bolsitas que son los alvéolos. Cuando uno tiene un EPOC, muchas de esas bolsitas se empiezan a dilatar, se rompen las paredes que separan una de otra y entonces se hacen alvéolos como si fueran más grandes. ¿Y eso supone una ventaja? No, no es una ventaja porque no se pueden ni expandir ni retraer bien. Los bronquios y los bronquíolos que llegan hasta esas bolsitas a su vez pueden estar inflamados. Entonces, al estar inflamados, la pared, digamos, se pegotea, se llena de mucosidad, el aire no llega, tampoco sale, y ese moco a su vez se sobreinfecta. El punto es, bueno, ¿cómo me doy cuenta que llego a esto? ¿Qué tipo de síntomas tengo que pensar? Tengo que pensar por ahí en tos, mucha tos por ahí y en general con catarro, no en tos seca, lo que nosotros llamamos tos productiva. ¿Hay algún otro tipo de signo de síntomas? Sí, me canso fácil.
es una enfermedad muy desgraciada en este sentido, es una enfermedad progresiva, no se dan todos los síntomas de golpe, los síntomas van evolucionando en el tiempo, entonces al principio me fatigo haciendo grandes cosas y después me fatigo con nada, pero ¿qué pasa? Si por ahí al principio me fatigo jugando tenis, y bueno, ya estoy viejo, ¿qué querés? Me voy acomodando a la situación, me voy acomodando a la circunstancia y de alguna manera voy negando el síntoma en vez de ir a descubrir qué es lo que pasa. Hablamos de tos productiva, hablamos de fatiga. Más de una vez, como tengo necesidad de aire, se produce que mis músculos respiratorios se cansan del esfuerzo y también pueden doler. Aunque no sea un dolor similar al cardiológico, si me empieza a doler el pecho, es una buena razón para consultar. Otra cosa muy popular que cualquier asmático conoce, siento como que los pulmones me silban, siento como que tengo chillidos dentro del pecho. Entonces, cuando uno empieza a pensar, tengo tos, con la tos tengo moco, pero no una vez, porque tos con moco una vez, bueno, no importa, pero aquel que tiene resfríos seguidos, cuadros gripales seguidos, no sabe qué es lo que pasa, tendría que ir a consultar a un especialista, porque ese no sabe qué es lo que pasa, en realidad por ahí tengo una EPOC ya de base. Y es, como dijimos hace un ratito, una enfermedad progresiva. La dejo correr, más difícil es que podamos volver las cosas atrás o por lo menos que podamos controlarlo. Claro, uno puede llegar a detener determinado avance, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es evitar algo que es fundamental en la producción de todas estas enfermedades en general, que es el cigarrillo. Bien. Cerca del 70 al 90% de los pacientes que tienen EPOC es como consecuencia del cigarrillo. Lo otro puede ser como consecuencia de ambientes tóxicos, con humo, lugares de trabajo donde hay polvillo, donde el paciente lo aspira, o ácidos o cosas que ingresan al pulmón sin la protección adecuada. Todas esas cosas me pueden generar irritación y traer como consecuencia un deterioro de toda la parte bronquial que termina por ahí en el final, que es el EPOC. Tiene que tener en cuenta algo. Es la tercera causa de muerte a nivel global, a nivel también de los lugares más serios, como por ejemplo son las estadísticas norteamericanas. La razón por la que la Sociedad Argentina de Neumonología lanzó la campaña que lanzó es porque el 15% de la población argentina, lo sepa o no, es portadora de EPOC, con lo cual estamos hablando de entre 5 y 6 millones de personas, no es un tema menor. Y finalmente Javier termina de decir algo muy interesante, ¿no? Es decir, es el cigarrillo, perfecto. Uno del cigarrillo lo que tiene en la cabeza es, primero que nada, cáncer. Y a lo mejor es la minoría la que contrae cáncer, más allá de que pueda ser cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de garganta, en fin, son unos cuantos. Un segundo grupo de problemas que produce el cigarrillo son las enfermedades cardiovasculares. Esto ya es de todos conocido, no hay que repetirlo. Pero ustedes van a escuchar que tanto para un cáncer como para una enfermedad cardiovascular, después de una X cantidad de años de haber dejado de fumar, un paciente que dejó de fumar iguala el riesgo de alguien que nunca fumó. Es decir, alguien que dejó de fumar hace 20 años muy probablemente tenga el mismo riesgo de contraer un cáncer de pulmón de alguien que nunca fumó. Alguien que hoy por hoy dejó de fumar hace 20 años tiene el mismo riesgo de infartarse que alguien que nunca fumó. ¿Y el EPOC? El EPOC no. El EPOC yo no lo voy a curar porque deje de fumar. No voy a volver a tener los pulmones de alguien que nunca fumó. El EPOC, lo que va a ocurrir una vez que lo contraje es que si dejo de fumar puedo frenar la progresión de la enfermedad. Es decir, no lo voy a curar, lo voy a congelar con mucha suerte en un momento determinado de esa evolución. Y ese es un tema fundamental porque todo el mundo piensa o no piensa en realidad en el EPOC como un problema y seguramente de todos los problemas que puede causar el cigarrillo, este es el más frecuente. Es el más frecuente por lejos, el que menos conciencia se tiene y por lo tanto el que más daño a la larga causa. Bueno, nos están haciendo señales de humo. Vamos a un cortecito muy breve y seguimos con EPOC.
jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Brevemente volvemos del corte, vamos a repasar lo que dijimos en el primer bloque por si alguno nos sintoniza en este momento. Estamos hablando de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un conjunto de entidades que puede ser asmática, que puede ser bronquitis, un enfisema, el asma, bronquitis a repetición, bronquitis crónica, bronquitis espasmódicas, etc. Todo ese conjunto de enfermedades puede desencadenar o terminar en un EPOC. Pero había un factor común que dijimos en el primer bloque que encadena a todos esos y que es el máximo responsable de la generación del EPOC, que es el cigarrillo. Y bueno, ese factor de riesgo que es perfectamente erradicable, por lo tanto nosotros podíamos a través de sacarnos el cigarrillo tratar de no llegar a un EPOC, o si está instalado, tratar de detenerlo en ese lugar donde está, si dejamos el cigarrillo, es el factor de riesgo cardiovascular que mayor mortalidad provoca. Y como dijo Fernando en el bloque anterior, puede provocar mortalidad por cáncer de pulmón, por enfermedad coronaria y fundamentalmente por EPOC. Entonces, analizado todos los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol elevado, todos ellos, el que se lleva el número uno por estas tres razones es el tabaquismo. Así que el primer paso para acercarnos a pensar en que nosotros podemos llegar a tener un EPOC es si soy tabaquista. Primer pregunta me tengo que hacer, ¿cuántos cigarrillos fumo? Hoy día las cosas han cambiado mucho. El daño del cigarrillo se entiende muchísimo más, se comprende mucho más, se analiza mucho más las 4.000 y pico de sustancias tóxicas que tiene el humo del tabaco, aparte de los 50 cancerígenos que tiene. Por lo tanto, hoy día se considera un gran fumador aquel que fuma 10 cigarrillos por día. Y algunos hasta consideran entre 5 y 6 cigarrillos, también se habla de un gran fumador. Así que aquel que dice, no, yo fumo menos de un paquete, tiene un problema muy importante que resolver. Así que, como siempre nosotros decimos en cardiología cuando nos vienen y lo consultamos, decimos, ¿está fumando? Bueno, después del infarto, en general, casi todos lo dejan. Después que sufrí una internación en la cual me estuve ahogando y me faltaba el aire de manera mal,
porque creo que debe ser lo más desesperante para una persona que no le entre aire, que quiera respirar y no entra aire y le falta y tienen que por ahí probablemente ponerlo en un respirador para poderle brindar el oxígeno que le está faltando. Después de esas experiencias traumáticas en general uno lo deja, pero ya el daño está instalado y no retrocede ese daño. Entonces lo único que podemos llegar a hacer es tratar de combatir el tabaco fundamentalmente para evitar que esta enfermedad, el EPOC, siga creciendo. En el año 2030, sin ninguna duda, en todos los países del mundo va a ser la tercera causa de mortalidad después de la enfermedad coronaria y de los accidentes cerebrovasculares, o sea, por encima de las neoplasias. Está por encima de las neoplasias. O sea, cuando hablamos de tercera causa de mortalidad, estamos hablando primero enfermedad coronaria, segundo accidentes cerebrovasculares y después estamos con esta enfermedad. Así que la importancia, también mencionamos en ese primer bloque, que el 15% de los argentinos tiene EPOC. Un alto porcentaje, como la mayoría de las enfermedades, desconoce que lo tiene. Entonces, ¿cuáles serían los métodos de estudio para determinar un paciente si tiene EPOC? Vamos a plantarnos en un primer razonamiento que tenemos que hacer, que es la edad. Salvo asmáticos juveniles de muy difícil tratamiento, que son pocos, pero asma severo que puede desembocar en EPOC y que me tendría que hacer abrir los ojos antes, pero en general estos chicos ya están con algún neumonólogo que los sigue, yo tendría que partir que si tengo 40 años de edad, y con más razón si existe ese factor de riesgo que es el tabaquismo, tabaquismo que puede ser activo o pasivo. Un pasivo, claro. ¿Ah? Cualquiera de las dos variantes, yo debería plantearme en hacer un primer estudio, y ese primer estudio es la espirometría, que es lo que ustedes veían en la propaganda de la Sociedad Argentina de Neumonología. ¿En qué consiste la espirometría? En soplar. Parece una cosa pava, sí, es una cosa pava. Es soplar dentro de un tubo especial que nos va a permitir, a través de medir qué cantidad de aire exhalo, qué cantidad de aire saco de mi cuerpo y en qué periodo de tiempo, en cómo lo saco, va a poder hacer una serie de mediciones de qué capacidad vital tienen mis pulmones, qué cantidad de aire expiro en una décima de segundo, en fin, toda una serie de mediciones que a mí me van a permitir establecer diagnóstico de EPOC o diagnóstico de otras patologías diferentes. Me van a también permitir probar medicación. Perfecto. Porque si yo tengo dudas respecto de si mi paciente tiene un EPOC o no y cómo responde a la medicación, me van a hacer repetir la prueba usando un corticoide, que no se asuste, no va por vena, no es un corticoide para difundir en todo el cuerpo, sino un corticoide que actúa exclusivamente sobre el aparato bronquial. Y de acuerdo a esa respuesta, a ese corticoide, yo voy a tener otro parámetro más de qué tan grave es la situación de mi EPOC o qué tan grave deja de serlo. Es el primer diagnóstico, pero no es el único. Usted se preguntará, ¿qué lugar ocupa la radiografía de tórax en esto? Placa de tórax nos hacemos todos, pero si con la placa de tórax pretendo diagnosticar un EPOC, estoy hablando de una situación muy, pero muy avanzada. Es decir, una placa de tórax no me sirve para diagnosticar un EPOC en sus estadios iniciales. Por lo tanto, a lo sumo es un complemento de la espirometría y sirve para detectar otro tipo de patologías. La gran diferencia entre la placa y que no nos brinda por ahí imágenes claras, patognomónicas, es decir, este paciente tiene un EPOC, sin embargo, la espirometría nos está dando la parte funcional de la respiración de ese paciente. Por lo tanto, nos está dando un diagnóstico de certeza de cómo está ventilando ese pulmón y de qué respuesta tiene a los broncodilatadores, en definitiva, que son los aerosoles esos, para dilatar esos bronquios, que entre mejor el aire, y si yo, después de haber hecho la espirometría, le hago la prueba con broncodilatadores y veo que la respuesta es muy favorable, probablemente el tratamiento adecuado para ese paciente, para mejorar su estadio actual, sería el agregado de unos broncodilatadores para mejorar la ventilación o la entrada de aire al pulmón. ¿Son los únicos estudios? No. Queda un estudio de difusión de dióxido de carbono que por ahí sea complejo de explicar acá, pero queda otro estudio que muchos de ustedes han vivido por otras razones, que es la tomografía axial computada. La tomografía no está hablando de cómo funciona el pulmón, el único que hace eso es la espirometría, está hablando de lesiones orgánicas, igual que la placa de tórax, pero está mirando un poco más allá, un poco más fino, y puede detectar lesiones propias de EPOC, como van a escuchar hablar de bullas, van a escuchar hablar de enfisemas, van a escuchar hablar de todas estas cosas. Bueno, eso que son distintas formas de la enfermedad,
Todo esto se puede ver a través de una placa de tórax. Esto tiene tratamiento, por supuesto. Si uno está hablando de prevención TB, lo primero es evitemos los factores de riesgo, deja de lado el tabaco, deja de lado los ambientes contaminados, los ambientes laborales, los que ambientes tienen que laborales tener la realizar. protección adecuada. Nosotros muchas veces vemos gente que viene con cuadros respiratorios y demás, está trabajando en zonas, en bioquímicos, en lugares donde hay polvo en el ambiente y por ahí no tienen la protección adecuada con respecto a un barbijo, que tienen que ser especiales los barbijos justamente para que no pasen esos pólenes o esas sustancias tóxicas que son que agreden de manera manifiesta e irritan la mucosa de los bronquios, y eso empieza a generar todo la cascada de eventos que dijo Fernando que terminan en el EPOC. Siguen después de esto de la prevención, por supuesto, el tratamiento. Tratamiento reconoce distintas escalas, distintos tipos de fármaco. Algunos son para estimular la broncodilatación, otros incluyen corticoides de vuelta, de aplicación local, no se absorben, no le hacen daño al resto del cuerpo. No sube la presión, no me generan aumentos de la glucemia, porque es no local. Producen úlceras, claro, no producen osteoporosis. Es en el territorio local, actúa sobre la mucosa bronquial, nada más. No tiene repercusión general, por lo tanto son seguros. Por eso siempre nos preguntan a los cardiólogos, ¿me van a dar tal aerosol? Sí, no hay ningún inconveniente de que lo consuman, porque no tiene una distribución sistémica, digamos, es puramente local, por lo tanto no me genera ni hipertensión, ni hiperglucemia, ni trastornos gástricos. Hay dos temas más y ya que voy a tener que hacerlo muy rápido. Tener que abreviarlos. Cuando uno ya llega a hablar de tratar con oxígeno, lo han visto a Sandro, lo ha visto a Cacho Castaña, ya estamos hablando de un EPOC sumamente avanzado, no deberíamos haber llegado a esto si el objetivo es prevenir. Y por otro lado, si uno llega a esto, ya en general tiene que hablar de ejercicios especiales para el EPOC, de dieta especial para el EPOC. Ya hay gente que además de tener los dedos deformados van a ver que tienen morados los labios, moradas las uñas, la cosa ha ido lo suficientemente lejos como para que ya la oxigenación sea muy mala. Existen también técnicas quirúrgicas para sacar las bullas, reducción de volumen pulmonar, pero esto es para pacientes seleccionados y finalmente todos recuerdan la historia de Sandro, el final cuando todo fracasa normalmente es trasplante de pulmón o trasplante corazón-pulmón, porque tienen que saber que corazón y pulmón trabajan de la mano. Si dentro del pulmón el EPOC es lo suficientemente avanzado y las presiones dentro del pulmón, que no es lo mismo que decir las presiones en el resto del cuerpo, es muy distinto. Las presiones dentro del pulmón suben, una parte del corazón, que es el corazón derecho, empieza a funcionar mal y ya tenemos en vez de un problema dos. Bueno, la oximetría, ustedes el dedito, el dedal ese que me mide la capacidad, la saturación pulmonar, puede ser interesante para un paciente para saber si está en un momento crítico. Si van de vacaciones, tengan en cuenta el lugar donde van, tienen que ser un lugar lo más plano posible, donde la menor altura posible, porque a mayor altura tengo menos oxigenación y voy a tener más déficit, de llevarme mi tubito de oxígeno, si voy a algún lugar donde no sé si tengo algún sistema asistencial que me pueda auxiliar ante una emergencia. Así que todas esas cosas debe recordarla, no olvidarse su medicación, por supuesto, si está tomando medicación broncodilatadora, porque inmediatamente que empieza el problema se desencadena una cascada que si no la cortamos a tiempo termina en una intubación, en un paro respiratorio. Así que la cosa no es tan simple. Así que bueno, queríamos plantearle este panorama del EPOC, no es el más agradable de los panoramas, pero tengan en cuenta que el principal precursor del EPOC es el cigarrillo. Así que si ustedes están fumando, lo mejor que pueden hacer es tratar de sacarlo. Ahí existen tratamientos para dejar de fumar, a base de pastillas, lo hemos hablado en el programa, se puede y está de por medio su vida y es la tercera causa de mortalidad en el planeta. Así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. Vamos a un breve corte.
Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya gustado. No es un programa para asustarlos, pero es un programa para la toma de conciencia como corresponde. Nuestro programa se llama Prevención TV y esto tiene mucho que ver con la prevención, porque si no hay cigarrillos seguramente no va a haber EPOC. El EPOC caería drásticamente en su número, quedarían el resabio de aquellos fumadores o de aquellos pacientes con cuadros bronquiales respiratorios maltratados, mal curados o mal manejados. Así que bueno, esa fue la función de este programa, alertarlos sobre esta patología y ponerlos, aparte de esta propaganda de la campaña de los neumonólogos que están haciendo por televisión, que ustedes sepan un poco más de esta enfermedad, así se pueden cuidar mejor. Saluditos, me pidieron por favor, para Norma del RT, para las técnicas, para Joana, para Patricia, para Yelén y para Lucy, que está embarazada esperando una hermosa beba. Así que para todas ellas que nos siguen en el programa, que les deseamos lo mejor y nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces y que tengan una excelente semana. Muy buenas tardes y hasta entonces.